Bueno, las expectativas de la jornada de hoy están centradas en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esta tarde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura y, bueno, se supone que de ahí saldrán los 12 jueces que ocuparán los espacios que están disponibles para esta Suprema. Hay 4 jueces que fueron seleccionados el año pasado en otra convocatoria del Consejo y hay 12 jueces que de los cuales 10 son jueces que están en este momento y que fueron evaluados y podrían ser o ratificados en su puesto o podrían ser sustituidos, y 2 que han decidido retirarse de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Las grandes expectativas están relacionadas no solamente por la importancia que tiene este proceso para la democracia en la República Dominicana, para el sistema de justicia, para la institucionalidad, para que ese consejo demuestre si quiere realmente hacer cambios relacionados con el respeto a la independencia de la justicia que se necesita en nuestro país para garantizar que no haya más corrupción, que no haya más impunidad. En este momento están siendo evaluados los jueces que pertenecen a la Cámara Penal de la Suprema, que es la Cámara que tiene que ver sobre todo que tiene que revisar todos estos casos que tan mal sabor nos han dejado a los dominicanos y dominicanas. Y este proceso se ha visto empañado por la situación generada por la Procuraduría General de la República, encabezada por el consejero Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, y el atropello y el maltrato a una de las juezas que fue evaluada, que es la jueza Miriam Germán, utilizando un mecanismo que ha sido bastante cuestionado y cuestionable, utilizar cartas de supuestos anónimos. No supuestas cartas, no, cartas de supuestos anónimos para denostar, para acusar, imputar, en vez de hacer preguntas firmes y adecuadas sobre temas que posteriormente han tenido que ser debatidos y aclarados en los medios de comunicación, en un claro interés incluso de dañar la moral de una persona, cuando en realidad, teniendo el Ministerio Público todos los mecanismos incluso para someter ante los diferentes organismos a un juez que entienda que ha roto los niveles éticos que les permitirían estar en su posición, tiene el Ministerio Público todas esas herramientas para hacerlo y no lo ha hecho, sino que ha preferido un escenario muy diferente, que es el de la publicidad y publicar en situaciones incluso que han sido tergiversadas y que posteriormente han tenido que ser aclaradas en los medios de comunicación, lo que genera una situación que es bastante lamentable. No es el tipo de evaluación y de proceso que quisiéramos ver. Grandes expectativas incluso con relación a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Hay un nombre que suena, que es el de Luis Henry Molina, quien hoy en día se desempeña como presidente del Indotel, con una larga trayectoria como jurista, ligado al partido de gobierno, obviamente, ha sido funcionario público en los últimos años, pero al que también la comunidad jurídica les reconoce grandes méritos, entre ellos el haber trabajado en la Escuela Nacional de la Judicatura y se le atribuye a él el éxito de la implementación de esta escuela por alrededor de 10 años, incluso estuvo al frente de ella, y se le reconocen también altos niveles gerenciales. Ha tenido un papel destacado junto con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y con Olivo Rodríguez Huertas, estuvo al frente de la decisión del Estado de buscarle una vuelta a la decisión del Tribunal Constitucional con la decisión el fallo de 68-13. Y fue uno de los creadores de la ley 169-14 y aunque grandes sectores de la sociedad dominicana quisieran ver en la presidencia de la Suprema a una persona que no tenga un vínculo político directo, sino que esperan que de una vez y por todas se ponga un juez de carrera, otros sectores de la vida nacional ven en Luis Henry Molina a una persona que, si bien es cierto que está ligada al partido de gobierno por las razones que ya expresé, ha demostrado a lo largo de su trayectoria que
ha trabajado con mucha seriedad y con mucha independencia, lo que nos coloca nuevamente en una situación que ya vivimos con el Tribunal Constitucional y el caso de Ayuso, por ejemplo, a quien también le reconocemos altos niveles profesionales, una trayectoria profesional envidiable y tenía también ese vínculo político partidario que hacía que la sociedad dominicana se preguntara, bueno, pero vamos a permitir que una gente que tenga un vínculo directo con un partido participe o no participe. Al final, en el caso de Ayuso, quedó como miembro del Tribunal Constitucional y ahora su desempeño hablará. Y la evaluación de muchísima gente, en este caso también, que en sus entrevistas desempeñó un trabajo que se puede aplaudir, ¿no? Vimos entrevistas muy interesantes y muy buenas en la evaluación de esta Suprema. También vimos algunas en las que preguntas necesarias no se plantearon. Eso se vio también, jueces que no son de carrera, que su carrera ha sido principalmente política y a los que no se les cuestionó acerca de absolutamente nada de lo cuestionable que había para preguntarle. Pero sobre ese aspecto, quizás sobre la Suprema en general y la nueva selección, hay algunos temas estructurales que es bueno tener frescos antes de que anuncien el tema de hoy, que son los jueces. Miren, la Suprema Corte de Justicia la componen 16 jueces. Ahora mismo se está decidiendo quiénes ocuparán 12 de esos 16 espacios dentro de la Suprema. Los otros 4 se decidió en un consejo también presidido por Danilo Medina el año pasado. Lo que quiere decir que Danilo Medina, dentro de este mandato constitucional, ha tenido la oportunidad de decidir quién se queda y quién se va en la totalidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Si eso no es, y eso así manda la ley que se revise ahora esos 12. Si eso no es, señores, determinar quiénes son los jueces que en última instancia decidirían, por ejemplo, casos de corrupción, no sé qué lo será. Dicho eso, también hay que aclarar acerca de otros temas que se han hablado. La edad de retiro constitucionalmente establecida para los jueces de la Suprema Corte de Justicia es 75 años. Por lo tanto, algunos creerían que jueces, sobre todo los que han sido de carrera, que han ocupado un puesto dentro de la Suprema Corte de Justicia, que tienen ya 70 años, pues llegarían hasta su edad de retiro y luego se retirarían normal, como corresponde. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Miriam Germán, es algo que ahora, tras todo lo ocurrido, algunos ponen en duda porque quizás faltando 5 años para su edad de retiro, pues se vea forzada a dejar su trabajo. Dicho eso, también hay que hablar de la posibilidad de jueces de carrera. Sí, tenemos esa dualidad con ciertos aspirantes a miembros de la Suprema Corte de Justicia, que al final son personas que han demostrado incluso haber hecho una labor encomiable dentro de la propia judicatura. Por ejemplo, en el caso del señor Luis Henry Molina, algunos sectores les reconocen haber formado parte del grupo que inició la Escuela Nacional del Ministerio Público, que es la entidad que se encarga de formar a los jueces de carrera. Aún así, un juez de carrera es lo ideal, no solo para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, sino para toda la Suprema Corte de Justicia y para todas las altas cortes. Lo que se ha estilado es una cantidad de jueces de carrera y una parte minoritaria de jueces no de carrera que suelen tener algún tipo de vínculo político. A eso quería agregarle también el tema de la mujer en el ascenso a las altas cortes y lo que se denomina el techo de cristal. En el Poder Judicial, las mujeres son de manera abrumadora la mayoría en las cortes de apelación, que es el rango inmediatamente inferior. Por lo que si fuésemos a elegir jueces de carrera distintos a los que están ya ocupando la Suprema Corte de Justicia, es decir, si fuéramos a no confirmar a un grupo de los jueces que están ahí y quisiésemos elegir jueces que han recorrido el proceso natural de la carrera judicial, pues elegiríamos mayormente, en teoría, ¿no?, mujeres, asumiendo que todos son igual de capaces. Sin embargo, a pesar de que fue este mismo Consejo Nacional de la Magistratura en una de sus pasadas reuniones que aprobó la inclusión del principio de igualdad de género dentro de su reglamento, no ha sido un consejo que se ha caracterizado por aumentar la matrícula de las mujeres, que antes y después de sus sesiones pasadas se ha mantenido en un 25% cuando calculamos el consolidado de la integración de las altas cortes de la República Dominicana, incluyendo el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
También quería mencionarles el tema de la composición estructural del Consejo Nacional de la Magistratura. Y con esto quiero detenerme un minutito. A veces, señores, proponemos que las cosas se manejen de una manera y la estructura no fomenta ese manejo. ¿Por qué digo eso? Desde antes de que ocurriera lo que ha ocurrido en este Consejo Nacional de la Magistratura, hemos venido diciendo que desde el año 2010 la composición del Consejo se varió en la Constitución de la República. Antes el Consejo estaba integrado por 7 miembros. Ahora, desde la Constitución de 2010, como les decía, la integran 8 miembros. Se agregó una silla adicional del Ejecutivo, que es la silla de la Procuraduría General de la República. Eso tiene dos grandes consecuencias. Primero, mayor control del Ejecutivo dentro del total de votos, como es evidente, y además haber elevado la matrícula total de una matrícula impar a una matrícula par. Al llevar de 7 a 8, la posibilidad de un empate existe y por lo tanto fue necesario calificar el voto del presidente. ¿Qué significa calificar el voto? Que si hay un empate, el voto del presidente vale doble. Entonces tenemos 2 sillas del Ejecutivo, porque también por disposición constitucional el titular de la Procuraduría General de la República es de libre nombramiento y remoción por parte de la presidencia, y a la misma vez tenemos el voto del presidente y la posibilidad del voto calificado. Eso sin contar aquellos votos que es evidente que estarían alineados con los intereses políticos de la presidencia, como lo son, por ejemplo, en el caso actual, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados. Dicho eso, creo que algo importante a destacar es que si queremos confiar en los procesos, tenemos que estructurar este sistema de una forma que genere confianza. Hay que sacar esa fuerza aplastante del Ejecutivo de una composición constitucional del Consejo inadecuada, y hay que establecerlo de la carrera judicial como no una parte de los procesos, sino la totalidad de los procesos, que todos los jueces de las altas cortes sean de carrera. Para eso, señores, tiene que haber una voluntad política. Algunas de esas cosas requieren una reforma constitucional. Lo que pasa es que aquí da miedo proponer una reforma constitucional. Da miedo porque cuando se han puesto a manipular la Constitución, lo han hecho a favor de una voluntad política del gobernante de turno. Y eso no lo digo yo, lo demuestran los números, porque en 39 reformas constitucionales, con una Carta Magna que es la más reformada de todo el hemisferio, 30 y tantas han sido para prohibir o permitir la reelección. Eso, claro, determinado por cuál es el plan político inmediato, político-electoral inmediato del presidente de turno. Pero para los temas estructurales, la Constitución de la República no es ni tema de debate. Así que así está la situación de la composición de la estructura legal y constitucional del sistema de justicia y de todo lo que tiene que ver en lo atinente a la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ahora se anunciará más tarde este jueves. Hay que decir, Carolina, que la Constitución de la República establece que la Suprema puede estar conformada hasta por 17 jueces. He insistido de que aunque los medios publican que son 17 en la actualidad, en realidad son 16 con la renuncia de Jorge Suberoiza en el 2012 cuando fueron nombrados, al finales de 2011 cuando fueron nombrados los jueces de la Suprema. Suberoiza no aceptó el cargo y se quedó en 16 la matrícula de la Suprema Corte. Los 4 que fueron sustituidos ya todos los conocemos y entraron Manuel Alexis Ritt, Pilar Jiménez, Blas Fernández y Moisés Ferrer a ocupar los nuevos espacios, y los 10 jueces que... los 10 jueces, perdón, que serían evaluados ahora son Miriam Germán, José Cruzeta, Esther Agelán Casas Novas, Manuel Herrera Carbucia, Francisco Jerez, Robert Plasencia, Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto, Edgar Hernández y Mariano Germán son los 2 jueces que han decidido ya no continuar. Algunos entendían que en este proceso se iba a hacer la evaluación primero, que los consejeros iban a determinar cuántos se quedaban y cuántos se iban y que posteriormente iban a hacer la evaluación. No ha ocurrido así. Ahora bien, nada quita que en el proceso de selección
el Consejo Nacional de la Magistratura no agote primero este proceso de determinar realmente cuántas vacantes quedarán en el momento en que decidan quiénes de los 10 que han sido evaluados son los que se quedan. Grandes expectativas, insistimos, por los temas que hemos mencionado anteriormente. De igual forma, la Constitución establece una mayor proporción de jueces de carrera dentro de la Suprema Corte de Justicia, si mal no recuerdo, las 3/4 partes. Algunos sectores entienden que incluso eso hace tiene cierto nivel de contrapeso, el que entre gente de fuera. Lo ideal y lo idóneo es que sea gente que aporte. Ahí está, por ejemplo, digamos que la experiencia que pudieran tener otros jueces en el área gerencial o ver la justicia desde otra perspectiva por su misma trayectoria como litigantes o a lo largo de su carrera dentro de otros aspectos que establece la misma justicia, ¿no? Pudieran hacer un aporte a la hora de ingresar a la Suprema. Ojalá y aquí se coloque por encima de todo la idoneidad y la necesidad que tiene este país de tener jueces que den garantías a los ciudadanos de que confían sobre todo y creen sobre todo en la ley por encima de los intereses particulares y en este caso partidarios, que son los que han traído tan mal sabor a la sociedad dominicana. Hay muchos otros intereses que a veces se olvidan cuando se hace este proceso de selección. Uno a veces piensa que el único interés es el de los partidos políticos y no es así. Están los intereses del empresariado dominicano que a través de sus propios mecanismos también impulsa y empuja, porque estamos hablando de una sociedad que se articula en la misma forma en la que usted se mezcla con sus vecinos o con sus amigos. Eso mismo ocurre en órganos como este. Entonces hay muchos intereses, hay intereses de la sociedad civil, porque podría empujar una candidatura u otra, porque hay jueces que piensen, por ejemplo, que estarían a favor de la inclusión de la interrupción del embarazo bajo las 3 causales, y hay personas que no creen en esto, por mencionar uno de los ejemplos que podrían ayudar a que un sector empuje a un candidato o a otro, a un aspirante o a otro. Están los intereses empresariales y administrativos. Entonces de repente se empuja a una persona que tiene una muy buena trayectoria en los tribunales dominicanos, ya sea como juez o desde el otro lado, pero porque tiene una línea de pensamiento que se corresponde más con ese sector empresarial que luego lo propone. Entonces, cuando hablamos de los intereses, creo que es importante destacar que el tema de la corrupción o de la impunidad no está ligado exclusivamente al tema político partidario. Es el que más pesa porque en este país los grandes casos que hemos conocido están ligados a grandes fraudes y a temas de corrupción que implican afectar a la población en sentido general porque ha estado vinculado gente del gobierno o que ha ocupado el poder político. Pero la impunidad, lo que se conoce como la impunidad en República Dominicana, tiene muchas aristas, y tener poder, que podría ser poder económico, también tiene un peso en nuestro país. El poder de las relaciones pesa también en nuestro país. Entonces, insistimos en que ojalá haya una Suprema Corte de Justicia que coloque la ley por encima de cualquier interés personal y particular, y que aquel juez que tome una decisión lo haga consciente de que cree que está adoptando la mejor decisión porque en eso es en lo que confía y no porque hay un interés o hay un dinero de por medio o hay un favor que se debe a una persona que empujó su espacio dentro de esta alta corte. También con ese tema que es un punto importante de la proporción de jueces de carrera versus jueces que no lo son. Yo creo que a lo mejor es algo digno de estudio, determinar si eso realmente es beneficioso para el desempeño de la Corte. Es posible que sí, es posible que no. Lo que definitivamente sí sabemos es que la República Dominicana tiene poca confianza en la justicia y que esos márgenes a veces no juegan, por no decir siempre, en términos históricos, no han jugado a favor de la gente y a favor de la sana administración de la justicia, sobre todo en los casos penales, en aquellos que han tenido que ver con la administración del erario. Me apuntan aquí que, Francisco Ortega sustituye a Subero Isa y que la 17ª juez es Sara Enríquez. Entonces, que no quedó en ninguna sala, sino en el Consejo del Poder Judicial, y entonces por eso, aparentemente, la lista integra el pleno.
Sí, Sí, aparentemente por eso no la cuento dentro de los 17 jueces. Muchísimas gracias a la persona que me estaba pasando esta información. Sí, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas para compartir con ustedes. Les recordamos que hoy vamos a hablar con Henry Merán, que es diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Pertenece a la corriente del doctor Leonel Fernández. Con estos aires de reelección, ¿cómo está el leonelismo en este momento? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen de realmente bloquear lo que se avecina dentro del Congreso Nacional? Porque aparentemente esa maquinaria de Danilo Medina realmente está prendida. Y luego vamos a conocer los detalles de una supuesta invasión de terrenos en un sector de Santo Domingo Norte. Hay una junta de vecinos que tiene un conflicto importante que quiere darlo a conocer a la sociedad dominicana. Nos vamos a la pausa.